Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Geriatría Sin Límites. El día de hoy, nuevamente, como ya es costumbre, con el doctor Manuel Cabello. Doctor, Un gusto, doctor Stuart. ¿Qué tal? Gracias ¿cómo estás? por la Una, invitación. una nueva semana, Sí, bien. Mucho trabajo. empezando bien el mes. ¿Cómo has estado? Yo bien, la verdad, abrumado con el trabajo, esperando los horarios de los chicos para las clases. Yo soy docente. Claro. Y bueno, con bastantes cambios en distintos temas respecto a las mallas curriculares. La educación médica va afrontando retos y nuestro país no está exento de eso, ¿no? Tú has hecho una maestría, ¿no? en docencia. Me gusta mucho la docencia, Yo, ¿no? yo estoy haciendo una también, Me parece genial. docencia también porque me encanta. Y creo que en algún momento deberíamos hablar de eso, ¿no? Sí, claro, la de, educación de la médica, educación ¿no? médica y de la educación médica desde pregrado, Que creo que es lo básico, lo más importante. lo más importante, y quizás un poco hablar de ya las especializaciones que hay también, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. En algún momento tendremos que hacer. Bueno, el día de hoy te propongo un tema bastante interesante, bastante frecuente, y de hecho yo cuando escuchaba adulto mayor o geriatría, antes de ser geriatra, lo primero que se me venía a la cabeza era un adulto mayor con enfermedad de Alzheimer. O con demencia. Sí, bueno, creo Es que lo que yo asociaba antes de conocer. en realidad forma parte de la cultura popular. Yo también lo he pensado así, ¿no? De hecho, en mi familia he tenido la mala suerte de también enfrentar esto. Y pues creo que para todos aquellos que nos ha gustado la geriatría, y, independientemente de la especialidad que tengas, si te agradan atender a adultos mayores, siempre vas a tener en consideración esta enfermedad, ¿no? La demencia. ¿Pero la demencia es una enfermedad? Eso es algo que deberíamos considerar, Mira, ¿no? oye, ¿verdad? Yo, o Tema de sea, concepto. cuando se han hecho estudios, Ujú. tanto de ver causas y de tratamiento, Ujú. no, hay teorías. Ujú. De hecho, yo he escuchado una teoría Ujú. eh, que este médico, después de leer bastante sobre demencia y al no encontrar una definición como tal, Ujú. planteaba el deterioro cognitivo, o sea, la alteración cognitiva del paciente, como una variación del envejecimiento. Yo sé que es bastante loco, Ujú. pero no lo plantea como tal, como una patología, sino como una variación dentro del proceso de envejecimiento. Justamente eso quería mencionarte, ¿no? O sea, el deterioro cognitivo es un síndrome geriátrico Ujú. y es un espectro, ¿no? Que tiene fases, inicia con las alteraciones cognitivas asociadas al envejecimiento, que forman parte del envejecimiento natural, pero que no son marcadas realmente, ¿no? Y que conforme avanza y progresa este síndrome geriátrico en su espectro, puede llegar a una fase en la cual se pierda la total independencia de una persona y a esto se le conoce como demencia. Entonces la demencia es una fase en realidad del deterioro cognitivo global, ¿no? Inicia con alteraciones en la cognición naturales y termina en demencia. Ahora, la demencia no es senil, ¿no? No existe ese término. Debes haberlo escuchado, debes haber sufrido como cualquier geriatra al escuchar este horrible término. Por favor, no usen el término demencia senil. No existe la demencia senil en su término peyorativo, que no deberíamos ni siquiera utilizarlo, ¿no? Claro que sí, ¿no? O sea, no existe demencia senil porque el envejecimiento natural está acá, la demencia está acá, no todos sufrimos este proceso, no pasamos de deterioro cognitivo leve o cambios asociados al envejecimiento hasta demencia, no todos hacemos Claro, eso porque por la edad. el término demencia senil implicaría que solamente por el hecho de envejecer Vas a tener vas a demencia. desarrollar demencia, y no es así. Claro que No es así. no nos va a suceder a todos, ¿no? Dios mediante. Dios mediante. Sí. Ahora, dentro de la demencia más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. Sí, entonces hay que averiguar. Yo estoy seguro que todos en algún momento han escuchado la enfermedad de Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es una alteración neurodegenerativa en la cual el cerebro se va quemando poco a poco y pues esto en algún punto, cuando hay suficientes neuronas muertas, neurona muerta, neurona que no se recupera, va a generar lastimosamente demencia. Ya en esta fase la conocemos como demencia de Alzheimer. Entonces, la demencia puede tener varias causas. A veces, inclusive multifactoriales, ¿no? Varias causas al mismo tiempo, simultáneas. Mixtas. Pero la más común de todas, de lejos, la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Ahora, es importante que la población también sepa que
la demencia más frecuente es la de tipo Alzheimer, pero hay varios tipos de demencia Ujú. y cada demencia va a tener sus características clínicas, ¿no? Que te van a hacer sospechar quizás Una u otra. una u otra, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay otras que son de cuerpos de Lewy, frontotemporal, demencias vasculares, pero la más frecuente es demencia tipo Alzheimer, ¿no? Así es. Donde la evolución, normalmente la clínica va a ser bastante parecida en algunos pacientes. Sí. Van a compartir ciertos rasgos clínicos. Claro que sí. La enfermedad tiene un curso progresivo, es decir, tiene que ir avanzando poco a poco. No es súbito. Y dura muchos años para pasar desde una alteración simple, alteración cognitiva leve, deterioro cognitivo leve, hasta llegar a la fase de demencia y luego a la demencia avanzada. Va a demorar muchos años. Si un paciente que tiene una progresión lenta comienza a tener progresiones más rápidas, esto implica de que existen otras causas probablemente ahí, ¿no? Ujú. Muchas veces vasculares, infartos cerebrales asociados, microinfartos, etcétera, cambios de sustancia blanca cerebral, o alteraciones de otro tipo como otras enfermedades neurodegenerativas como las que hablaste, ¿no? Y a eso es lo que el doctor Stubar se refiere con demencias mixtas, ¿no? Ahora, sí también hay que recordar, porque me pasa mucho, y estoy seguro que a ti también, Manuel, viene una familiar con su papá, Ujú. y doctor, quiero descartarle creo que mi papá tiene demencia, te dice, ¿no? Sí, creo Porque que tiene demencia. Creo que Eso tiene es- demencia Ujú. porque está empezando a olvidarse. Pero, a ver, en general, como tal, y no quiero que se malinterpreten mis palabras, es normal olvidarse las Sí, cosas. O claro sea, que sí. yo a veces Deja las salgo llaves. y dejo la llave o dejo mi celular, me olvido dónde pongo mi reloj, Claro. ¿no? O sea, digamos, olvidarse las cosas es No forma normal. parte de la edad. Te piden que compres una lista de 5 cosas en el mercado mercado. y te olvidas y no Sí. lo apuntas. Ujú. Entonces, Si es que compras todas, ¿no? olvidarse es normal. Y dentro del proceso del envejecimiento, hay ciertos cambios normales en el aspecto cognitivo que pueden hacer que hayan algunas alteraciones cognitivas que no van a tener un impacto importante en la calidad de vida ni en impacto en la vida social del paciente. Ujú. No va a dejar de trabajar, no va a dejar de hacer sus cosas, no va a dejar de jugar con sus nietos, ¿no? Pero no toda persona que se olvida algo quiere decir que va a tener demencia. Claro que sí. Como habíamos mencionado, la demencia afecta mucho la independencia de una persona. Mm. Entonces, el hecho de que ustedes como familiares a veces encuentren o cualquier médico encuentre una alteración de memoria, amerita un estudio, sí. Y amerita un estudio cribado, ¿no? Lo pueden realizar, screening. un screening, ¿no? Un screening. Se puede realizar en unos cuantos minutos, se puede realizar en la consulta externa de geriatría, de medicina de familia, ya. Y esto debería realizarse como política de salud pública. Mm. Que no se hace es otra historia, ¿no? De hecho, el BACAM, dentro de las políticas de salud pública en el Perú, de primer nivel, insiste en que se realice. Lastimosamente, la gran mayoría de médicos generales no está preparado. para Y hacerlo. se sugieren anuales. Sí, claro que sí. O sea, este screening Debería en Estados realizarse. Unidos a partir de los 65 años es anual. Ujú. El tema es que no tenemos la cantidad de profesionales No hay la capacitados cantidad de profesionales, para poder lamentablemente, realizarlo, ¿no? No hay, ¿no? Pero si está al alcance de ustedes hacer una interconsulta, si está al alcance de ustedes acudir a poder hacerse el cribado, hay que hacerlo. Ahora sí, también mencionar que dentro de la evaluación médica hay que evaluar otras cosas, como por ejemplo el paciente está pasando por un episodio de depresivo Claro. agudo, Ujú. ¿no es cierto? En ese momento, que puede haber ciertas alteraciones cognitivas por el episodio Claro que depresivo, sí. Ujú. alguna alteración metabólica, de repente el Ujú. paciente está con hipercalcemia, hiponatremia, está con vitamina B12 muy baja, Claro. que puede asemejar una demencia Hipovitaminosis, también. ¿no? Hipovitaminosis, ¿no? Entonces, son causas reversibles. son causas reversibles y hay que buscarlas y hay que tratarlas, Claro. que ¿no? sí. Alteraciones de la tiroides también, por ejemplo. Entonces, Y una vez tratadas, realizar nuevamente el estudio para verificar que esto era realmente reversible, ¿no? correcto. Porque no basta con que haga un cribado, encuentro el problema cognitivo en cualquiera de las fases del espectro, encuentro una causa reversible, La trato. la trato y luego lo dejo ahí. No, hay que volver a realizar. Así como cuando haces la endoscopía, perdón, el test del aliento, das tratamiento para el Helicobacter pylori y luego retornas para un test del aliento por segunda vez para verificar si el tratamiento ha sido efectivo. De la misma forma, tienes que realizar una nueva evaluación cognitiva para ver que el paciente ha recuperado sus funciones, ¿no?
Y esto hincapié a los pacientes, que yo veo, y estoy seguro que también te pasa, veo una vez al paciente, se le da las indicaciones y no regresa. No retorno. Y pasa bastante, no piensan que ya está bien, cuando en verdad los controles por geriatría, es cierto, no tienen que ser muchas veces mensual porque los pacientes están estables, pero sí cada cierto tiempo tienes que regresar al geriatra para que te pueda hacer una nueva evaluación. Sí, al menos respetar los cribados con evidencia internacional, ¿no? Claro. O sea, definitivamente, si mi paciente ya tiene un deterioro cognitivo leve, por ejemplo, que es una llamada de alerta bastante grande, muchos de ellos pasan a la fase de demencia, sí pasan, y lo hacen anualmente, requieren evaluaciones frecuentes. Y es importante que tengamos esa costumbre de verificar. ¿Por qué? Porque antiguamente se creía que el paciente que tenía deterioro cognitivo leve iba a pasar a demencia ineludiblemente, ¿no? Pero eso no va a ocurrir porque hay intervenciones multicomponentes que se tienen que realizar para que el paciente no pase de fase. No progrese, o si va a progresar, que lo haga lentamente, ¿no? Ahora, hay screenings de deterioro cognitivo, ¿no? Hay screenings. Hay dos que yo suelo utilizar, y estoy seguro que muchos lo conocen, los geriatras lo utilizamos bastante, que es el Mini-Mental y el MoCA. Pero también existen algunos test neuropsicológicos. Claro, que van a... que son mucho más específicos. Para encontrar cada dominio alterado, ¿no? Para encontrar cada dominio y poder ya acercarte a qué tipo de demencia es también. Te ayuda mucho, ¿no? También tenemos una... en cuanto a salud pública en el país, muy pocos profesionales que puedan brindar estos servicios. Muy pocos. Hay muy pocos neuropsicólogos. En ¿no? la parte privada se encuentra más. Probablemente sí, pero en la parte de salud pública, no, de salud de repente enorme, muy poco. ¿No? Sí, claro. Y no todos de repente se les va a poder hacer. Exactamente. No todos se les va a poder hacer. Las colas van a ser enormes, ¿no? Nos gustaría que en algún momento se tome en consideración esto para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora, un poco para contarle a los pacientes cómo evoluciona esta enfermedad. Cuando tienes algunas quejas subjetivas de memoria, porque así se le dice, ¿no? Quejas subjetivas de memoria, que piensas que el paciente tiene alguna alteración cognitiva, se le realiza estos tests de screening o de cribado. Si estos tests salen alterados, sin embargo, no hay un impacto real en la vida del paciente. Digamos, el paciente sigue haciendo sus cosas, sigue trabajando, sigue manejando, sigue realizando sus actividades normales, pero pues los tests ya le salen alterados. Decimos que tiene un deterioro cognitivo mínimo, ¿no? O leve. Pero tiene varios hay literaturas, ¿no? Algunos le ponen como mínimo también. Mild Cognitive Impairment, que es en inglés, que es el término del cual se deriva eso, ¿no? Claro. Con deterioro cognitivo mínimo. ¿Esto qué significa? Que está en un estadio, algunos le dicen, como para que se entienda, ¿no? Pre, ¿no? O sea, dicen predemencia, ¿no? Para que entiendan un poco el concepto, que es una predemencia, pero no es una predemencia porque estamos diciendo que no todo va a progresar. Se ha visto que muchas veces en este deterioro cognitivo mínimo, que están los test alterados, puedes hacer una intervención y el paciente ya no progresa. Puede quedarse ahí, incluso algunos regresan. Regresionan. Claro. Entonces, es importante el diagnóstico temprano para poder hacer la intervención en ese momento. Ahora, la intervención tiene que quedar claro. La intervención no son sueros vitaminados. Y tengo que mencionarlo porque lastimosamente lo venden así, ¿no? Claro. Voy a ponerme Neurobión porque eso va a mejorar mi condición. Oye, no, o sea, tu vitamina B2 está en 1000, no tiene sentido. Claro. Pues, ¿no? No son alimentos especiales, claro. No son viajes. No es cúrcuma. No es cúrcuma, claro que sí, no es espirulina. El manejo multicomponente en realidad es un estilo de vida saludable, tal cual. Es ejercicio físico. Eliminar los hábitos tóxicos. O sea, si el paciente fuma, bebe alcohol, toma, eliminarlos. Mejorar la calidad de sueño. Mejorar el sueño. Y intervenir en las alteraciones del paciente que podemos intervenir. Por ejemplo, se está asociando mucho también pacientes que empiezan a tener problemas de audición a que tengan más riesgo de desarrollar demencia. Sí, y esto que ya tenía un deterioro cognitivo leve y progrese, ¿no? Exactamente. Con los otorrinolaringólogos para audiometrías, con soporte de hearing aids, que son los audífonos. Ahora, puede ser también que simplemente tenga un tapón en el oído desde hace mucho tiempo y nunca se haya evaluado, ¿no? Solucionado. Los problemas como la degeneración macular asociada a la edad, glaucoma y otras causas reversibles. Degeneración no es una degeneración macular, ahí vamos a tener un problemita, claro, ¿no? Pero en otras causas reversibles. La catarata es operable y es la causa más frecuente de ceguera reversible. El aislamiento social, la falta de apoyo familiar, eso es realmente el manejo. La intervención. La intervención es esa, ¿no? O sea, mejorar la movilidad. Y el ejercicio. El ejercicio físico.
cardiovascular, Y de cardio, fuerza. y el de fuerza, ¿no? Antes no se le daba tanta bola al de fuerza. Claro que sí, ahora ya Ahora está se ha visto que el determinado. ejercicio de fuerza, fortalecer el músculo, está asociado a menor riesgo de tener demencia. Claro. Y para, bueno, nuestros colegas que nos siguen y que comentan, podrían buscarlo como el Finger Trail, que se realizó en Escandinavia realmente, un ensayo clínico que demostró con evidencia sólida que estas intervenciones, este conjunto de intervenciones, va a evitar la progresión a largo plazo hacia una demencia, ¿no? Claro. O sea, Buenos es el momento de resultados. intervenir y manejar lo que podemos manejar. Si tienes diabetes mal controlada, contrólala. Si tienes hipertensión mal controlada, momento de Insuficiencia controlarla. cardíaca, tratamiento médico óptimo. Controlarlo. Ahora, también es cierto que las enfermedades... Doctor, yo me siento bien. Las enfermedades crónicas en etapas iniciales no te dan ningún tipo de síntoma. Ujú, El paciente vive con 150, 160 de presión ujú. y no va a tener No va a ningún tener. síntoma. El dolor ¿no? a veces por otra La cefalea enfermedad. es porque está con tensión, O sea, con tensional, tensional, trastorno de ansiedad. contractura, se ha peleado con un familiar, no sé. Exacto. Pero No es por la presión. claro ¿no? que sí. Ujú. Hay que- La diabetes, si estás con glucosas ligeramente elevadas, no vas a, que de no hecho vas a son las más tener- peligrosas, ¿no? Porque son Sí, sostenidas. son sostenidas y no vas a tener muchos síntomas. De repente tienes un poco más de sed, Sí. pero no va a ser algo que va a llamar la atención. Ujú. Entonces hay que hacer una intervención, hay que hacer controles, hay que mejorar lo que podamos mejorar. Es el momento en el deterioro cognitivo mínimo de hacer la intervención. Ahora, Claro se ha visto que por más de que sean intervenciones, pues algunos progresan. sí, claro que sí. Los pacientes, por ejemplo, con enfermedad de Alzheimer, Pero hay que disminuir el riesgo, ¿no? Claro, lo que podamos claro. manejar, lo manejamos. pero es justo lo que te mencionaba. O sea, la enfermedad es lenta y progresiva. Mm. No va a pasar de deterioro cognitivo leve a demencia en 4 meses. Claro. Si eso está ocurriendo, es porque Se ha agregado algo. Exacto. Entonces, la intervención igual trae resultados porque va a enlentecer el proceso de avance en enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que es una enfermedad incurable, llevándola a su curso natural, su curso progresivo, lento. Entonces, una intervención apropiada va a mejorar notablemente el pronóstico del paciente, ¿no? ¿Sabes a mí que me parece ideal? Que los adultos mayores acudan a los centros del adulto mayor de las municipalidades. Sí. Porque ahí hay todo tipo de intervención. Hay bailes, hay yoga, hay tai chi, Paseos. hay paseos, hay interacción entre los adultos mayores, actividades hay bingo, manuales. hay actividades, hay manualidades, hay taller bailes, de lectoescritura para aquellos que talleres de lastimosamente no pudieron. pintura, talleres de tejido. O sea, hay todo tipo de actividades para que el adulto mayor pueda estimular todas las áreas correspondientes y reducir el riesgo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Evite el aislamiento social. Claro Está que sí, demostrado que que es- el aislamiento social es un factor de riesgo para demencia. Tal cual, tal cual. Me robaste lo que iba a decir, tal cual como mencionas, ¿no? El aislamiento social es un factor de intervención agresiva que se tiene que tomar, ¿no? Tal cual. Y pues los centros del adulto mayor ya están estipulados por norma técnica, norma de Y gestión clínica. todos los distritos tienen. Claro que sí. Desde el 2023 todos deberían Todos estar bien tienen. organizados Sí. y la familia debe conocer que existen para que pueda llevar a los adultos mayores. Los tiene las municipalidades, de salud también tiene algunos, y pues es importante que nuestros adultos mayores se desenvuelvan ahí, aprendan a leer los que no aprendieron a leer, que estimulen su cognición de esta forma, porque va a mejorar notablemente el pronóstico, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, ya avanzando un poco más, digamos, si es que hay progresión de la enfermedad, por aquí motivos, muchas veces hacemos el diagnóstico no en estas etapas leves, que de hecho nos encantaría. No, sería fantástico. La mayor cantidad de diagnóstico es cuando ya El paciente tiene el paciente demencia. ya tiene ciertas dificultades funcionales, cuando ya las actividades de vida diaria ya están afectadas. Cuando se perdió la Tú sabes que independencia. antes la clasificación de demencia no era por la funcionalidad. Era según el tipo de alteración, ¿no? Sí, claro. No, si el paciente está viendo ángeles en el cielo, ya es demencia severa, ¿no? Ujú. Si el paciente no ve a un familiar, no, demencia moderada. Ahora ya desde hace varios años se ha determinado que la clasificación de la demencia, La clasificación de la gravedad. de la gravedad, te estoy hablando, de la gravedad, de la demencia. Tiene que quedar claro que demencia no hay independencia. El paciente no es independiente. claro, No es independiente, pero puede ser ligeramente dependiente o muy, muy dependiente. Entonces, eso es lo que marca, a eso te claro. refieres. ¿cierto? Exactamente, o sea, la gravedad va a estar determinada
por la necesidad de apoyo funcional de los pacientes. O la cantidad de limitación física, lo que nosotros llamamos las actividades de vida diaria básicas o instrumentales, ¿no? Y eso es importante porque si nosotros en una valoración geriátrica integral determinamos que la funcionalidad es tanto, basal, ¿podemos intervenir para mejorarla? Sí, sí podemos, ¿no? Porque no necesariamente la independencia se pierde por la demencia per se. Hay otras condiciones, como por ejemplo enfermedades respiratorias crónicas, EPOC, insuficiencia cardíaca, dismovilidad, fractura de cadera asociada, Claro. problemas que van a generar... Artrosis. Artrosis. Solo osteoartritis de rodilla y cadera Artritis. ¿sí? Va a generar problemas en la movilidad del paciente y su funcionalidad va a disminuir. Ahí siempre me equivoco, perdón, paréntesis, siempre me equivoco y claro, el término correcto es artritis. Osteoartritis. Bueno, es que algunos le dicen osteoartrosis. Sí, sí, en la actualidad, desde el 2017, osteoartritis. Claro, es eso un buen, es buen tema osteoartritis. también para hablar, ¿no? Sí, porque la gente le dice, o tienes artrosis o tienes artritis. Sí, ya esos términos ya El término está en el pasado, claro, en el pasado, ¿no? Y es importante que entendamos que osteoartritis, si bien es una enfermedad mortal, le quita movilidad al paciente y cambia el pronóstico de un paciente con demencia. Tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente. Definitivamente. Aumenta la progresión. Entonces, si nosotros podemos encontrar adecuadamente la funcionalidad del paciente, el estado de independencia o dependencia del paciente, intervenimos para mejorar las causas reversibles, el pronóstico también mejora. Claro. ¿No? Claro. Y entendamos que esto no es un problema solo del paciente, sino es un impacto para la familia, ¿cierto? De acuerdo. ¿Por qué? O sea, a ver, antes de entrar a esa parte, quería que me menciones, haz un ping-pong, No. los síntomas más frecuentes que mencionan los familiares Yo creo de que... deterioro cognitivo. O sea, yo empiezo. Me dicen, por ejemplo, doctor, mi familiar piensa que le queremos quitar su casa. Lo has escuchado, estoy seguro, Sí. de repente lo hemos escuchado. Otros son las alteraciones de conducta, ¿no? El cambio... Los síntomas conductuales. Sí, el cambio de la conducta del paciente. Era muy pasivo, ahora está muy agresivo, muy renegón, Claro. ¿no? De seguro se ha vuelto muy renegón. Oye, hay algo ahí. Eso no es normal, eso no es parte del envejecimiento, no es que yo soy renegón, a menos que lo haya sido toda mi vida, Claro. ¿no? Al contrario, él era muy renegón y ahora está muy tranquilo. Eso no es normal. Claro. Entonces, no es que nos pacificamos con el tiempo o nos volvemos renegones con el tiempo. Eso no son cambios asociados al envejecimiento. Eso trae cola y hay que averiguar qué es. ¿Es un deterioro cognitivo leve? ¿Estamos en una fase de demencia? Ya hay alteraciones cognitivas en ciertos dominios que no permiten una conducta adecuada. Estas delusiones, ¿no? De robo que tiene el paciente que me estás comentando. Tengo otra más, ¿ah? Celotipia. La celotipia es muy muy frecuente. frecuente. ¿No? Se da mucho. El varón, y causa un impacto, ¿no? El varón piensa que pues su esposa, ¿no? Que Está también es sacando la adulto, vuelta. le está sacando la vuelta porque se va a la esquina a comprar pan. Así Y es. piensa que le está sacando la vuelta con el vecino. Y genera conflictos familiares. Claro, Que muchas veces los hijos lo frivolizan. ¿no? lo frivolizan. Mi papá se ha vuelto celoso. A la vejez viruela. Claro. Así te dicen. Y oye, podrías estar frente a un paciente con enfermedad de Alzheimer, ¿no? Y las cosas son muy distintas una vez que pintas el cuadro así. No sé si te ha pasado también las alteraciones, para mí lo más peligroso, al menos en las fases iniciales de la demencia, en las demencias leves, que son los pacientes que suelen salir sin rumbo de casa. Sí, claro. Para mí es una de las Muy causas peligroso. muy peligrosas de muerte. El paciente en una sociedad que no abraza al adulto mayor, que no lo cuida, Claro. en donde lastimosamente muchos están con el celular, otros manejan mal, Sí. en aquellos lugares Les no pueden robar. urbanizados, ¿no? Les roban, los Le roban, estafan, los golpean, los le roban y golpean, se quedan ahí tirados, claro. los graban, creyendo hacer memes con esto. Eso hacen también, Sí. ¿no? Entonces es migrante y es duro para la sociedad. Otro más, que se equivocan un día random, se equivocan de día. Sí. Y piensan, por ejemplo, que Es cumpleaños de tal. es cumpleaños de tal, y ese día se despiertan temprano, cocinan comida para 20 personas, o están pensando que es el domingo y ese día tienen la visita de su familiar. Claro. Son cambios que no se pueden frivolizar. No se puede frivolizar, no se puede normalizar. Claro que sí. Y son cambios que varios pacientes los tienen. Es relativamente frecuente la celotipia, es frecuente que se pierdan en la calle, frecuente que confundan los días, piensen que un familiar fallecido
Está vivo. está vivo, ¿no? Y me ha pasado, piensan que sus hijos le quieren quitar la casa. Ujú. Otra cosa importante. Se vuelven celosos con su dinero. Sí, exactamente. Eso venía. Los pacientes guardan su dinero con la esperanza de que no sean robados, porque eso es lo que Claro. quieren. Y luego no los encuentran. No los encuentran por las alteraciones de memoria. Y Claro, en ese los momento esconden. empieza el conflicto familiar, ¿no? Claro. La familia se fracciona. Las familias cohesionadas resisten. Pero las familias no cohesionadas, que no tienen buen apego, se fragmentan. Y termina generando una dinámica familiar pésima. Claro. ¿no? Sí, bueno, a todo esto no quiero entrar tanto en tratamiento porque la verdad que yo he leído bastante evidencia de algunos de tratamientos bastante conocidos para la demencia que se usa bastante, ¿no? Solamente Alzheimer es la única que tiene tratamiento farmacológico y debería quedar claro, ¿no? Sí, pero sabes que yo he leído varios sobre, por ejemplo, memantina. Y memantina tiene muchos estudios controversiales. Sí. ¿Y sabes qué pasa? O sea, memantina agarran y te ponen, ha mejorado, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿no? Ha mejorado tantos puntos el MoCA X. Entonces, estadísticamente significativo, válido. Pero cuando tú revisas el estudio, te ha mejorado 3 puntos de repente, o 2 puntos el MoCA. Digamos, claro, De 9 a 11. tiene significancia estadística. Sí, pero no tiene significancia clínica. Claro, ¿no? Y a veces le damos o sea, yo sí soy bien claro con los pacientes. Les digo, mire, señor, este paciente en algunos estudios puede enlentecer un poco la progresión. Yo ahí sí tengo que discrepar, ¿no? Porque los fármacos que se aprobaron en ensayos clínicos para enfermedad de Alzheimer no fueron para enlentecer la progresión. Se demostró que no, ¿no? Pero los médicos lo utilizan lo para venden eso. con esa idea. Ese es el problema. O sea, por eso te digo, yo discrepo y con muchos colegas sobre algunos antidemenciales. Y es que lo venden como eso. Vamos a frenar la progresión. Vamos a frenar la progresión de la enfermedad. Claro. Vamos a mejorar la memoria. No sé si no, te lo dicen. Eso. Claro. No, este es su tratamiento. Y no deberíamos vendérselo así. La verdad, yo la otra vez leía un artículo sobre memantina y decían, te han mejorado 10 puntos tal score. Y cuando tú veías de cuántos puntos eres score, de 100 puntos. Claro, o sea, no, significancia clínica no tiene. La memantina es un medicamento que se utiliza en demencias moderadas severas. No tiene sentido utilizarlas en demencias leves, por ejemplo, ¿no? Hacer eso es una prescripción inadecuada. Utilizar memantina en demencias avanzadas, muy, muy severas, tampoco tiene sentido porque son fútiles. No tiene sentido hacerlo, pero igual lo hacen. Es que ese es el problema. Utilizarlo así ya es polifarmacia, por prescripciones inadecuadas, ¿no? No, pero... Medicamentos hay algunos artículos de memantina que algunos, pocos... Es que el problema de estos medicamentos es que no tienen resultados parecidos en diferentes ensayos clínicos. Por ejemplo, si yo te digo... No hay reproductibilidad. Eso es. Esa era la palabra que buscaba. No hay reproductibilidad. Sí. Y eso es mi problema con los antidemenciales. Porque en algunos estudios, sobre todo antiguos, te ponen que enlentece la progresión de la enfermedad. Sí, claro, los ochenteros. ¿No es cierto? Sí. Pero en algunos otros te dicen que no, en otros te dicen un poquito, pero se vende como si te lo enlenteciera. Y le venden esa idea al paciente. Ahora, si tú, por ejemplo, si tú como médico le das memantina a un paciente para enlentecer, ojo, enlentecer, pero ya está severo, retírale el medicamento. Exacto, tenerlo es polifarmacia. Retíraselo. No tiene sentido, es fútil. Bueno. Ahora sí, este anti-NMDA, la verdad que yo utilizo muy poco, te soy sincero. Memantina, no utilizo mucho. Creo que me he ido un poco mejor y creo que tiene mejor evidencia, por ejemplo, donepezilo. Donepezilo es un fármaco mucho más estudiado, es el más estudiado de todos los anticolinérgicos, de verdad. Inhibidores de acetilcolinesterasa. Ese es el mejor de todos estos, definitivamente es el mejor de todos. Estudiado, no significa que sea mejor que los otros fármacos, el mejor estudiado. Más estudios tiene, más evidencia tiene. Ha demostrado
beneficios en demencia leve, inclusive en demencia moderada, y a veces cuando se combina con memantina. Inclusive se está utilizando en demencia vascular, ¿no? Se está utilizando. Pero seamos realistas, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es calmar los síntomas conductuales, porque eso está mal, porque el ensayo clínico no apuntaba a calmar los síntomas conductuales. Es decir, mi papá va a seguir teniendo alucinaciones, mi papá va a seguir teniendo delusiones, mi papá va a seguir lastimosamente con una conducta alterada, agitado. No son para controlar los síntomas conductuales. Pero los estudios los sacan con algunos resultados... De que mejoran esto. Claro. El tema es que ese es el problema. la evidencia no es sólida. Por lo tanto, ese es el problema. Si no hay evidencia sólida, yo no puedo utilizar un fármaco con poca evidencia ofreciéndole que lo va a lograr. Puedo decirle, vamos a intentar, exactamente, vamos a ver si funciona, y si no funciona lo vamos a retirar, pero hay que ser realistas con la familia. Hay que ser realistas con la familia. Ahora, sí hay algunos estudios de... Es que como tú dices, no son estudios sólidos y no tienen reproductibilidad y son muy variados, pero hay algunos estudios de control de algunos síntomas conductuales con memantina. Con donepezilo. Sí, sí los he visto. Y bueno, lo que algunos yo he revisado, no ahora, de reciente revisé, y algunos resultados bastante positivos con parches de rivastigmina. Sí. ¿No? Y bueno, o sea, hay que saber cuándo usarlos. Ahora, hay que saber también para qué tipo de demencia darlo, ¿no? Si tú estos medicamentos se los das a un paciente que tiene sospecha de una demencia frontotemporal, probablemente lo vas a agitar más. Claro, o sea. Lo vas a agitar más, literal. Y se agitan los pacientes. Le das memantina, le das donepezilo, y el paciente se aloca esa noche, ¿no? Lo que dije es, estos medicamentos fueron probados y comprobados en pacientes con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué más? Vascular, ahora en los nuevos ensayos clínicos, pero Alzheimer, ¿no? Brindar las otras demencias es ser contraproducente. Y yo he tenido pacientes que han probado todos los antidemenciales sabidos, posibles y por haber, y bastantes polifarmacia, y ninguno le ha ido bien, ¿no? Ahora, yo tengo pacientes que el control de los síntomas conductuales lo hacen solamente con medidas no farmacológicas. De hecho, es la evidencia más sólida de todas, ¿no? Con medidas no farmacológicas. Hay que crear una rutina en el paciente. Estos pacientes tienes que acostumbrarlos a la rutina, desayunar siempre a la misma hora. No lo haga desayunar, pues un día 7 de la mañana, otro día 11 de la mañana, otro día... Créale una rutina de vida al paciente para que no altere su estado basal. En el mismo lugar. Claro, que coma siempre en el mismo lugar, llévalo al baño siempre, hacer sus deposiciones a la misma hora, estimule. Después del desayuno, vas y lo sientas. Que duerma normalmente siempre a la misma hora, que se despierte siempre a la misma hora, que tome su siesta a la misma hora. Y es importante que la familia no le dé la contra al paciente porque no te va a entender y se va a olvidar a los 5 minutos lo que le has dicho. Tenemos que evitar argumentar nuestra posición frente a un paciente. No lo argumentes, no le contradigas, porque no te va a entender. Muchas veces en la frustración los familiares, en la frustración, en la negación, ¿no? Le gritan. Le gritan, sí. O sea, él me va a entender, es que no escucha. Eso tenemos en la consulta de forma muy común, ¿no? Es que no me escucha, por eso le hablo fuerte. No es que no escucha, es que no comprende. Hay que hablar lento, seguirle la corriente y después de un rato, 10, 15 minutos, hablarle de otro tema. Porque la idea arraigada va a generar frustración en el paciente, miedo, agitación, y pues terminaría a veces en accidentes que pueden terminar en una fractura de cadera, que es algo que no quieres tener en un paciente con demencia. Tal cual. Entonces, suscribo lo que has dicho. No hay que contradecir al paciente con demencia, no hay que argumentarle al paciente con demencia porque no te va a entender. Y si tú crees que te ha entendido, lo va a volver a hacer. Tenía la hija de un paciente que tenía ya 50 años la señora, que me decía con lágrimas en los ojos, doctor, yo ya pasé la época de criar, tal cual. Sí. No quiero volver a criar a alguien. Dígame qué hago para no volver a eso. Y el problema es que tiene que entender el paciente, el familiar, mejor dicho, que este es un proceso largo y pesado y que tiene mucha carga familiar. Yo le digo a mis pacientes,
a los hijos de los pacientes con demencia que la demencia en general es una enfermedad cara no por los fármacos, sino por todo lo que implica El tratamiento. un cuidador, La mucha compañía. paciencia, empatía, y muchos de los cuidadores, que son los hijos o a veces la pareja, empieza a desarrollar un problema asociado a la carga del cuidador. Claro, este problema es una enfermedad mental bastante frecuente en ellos, que se conoce como sobrecarga del cuidador, ¿no? También llamado burnout del cuidador. Y pues esto va a repercutir en la salud mental del cuidador. Entonces ya no tendrías un paciente, sino dos. Los psiquiatras y psicólogos abordan a estos pacientes y pueden intervenir adecuadamente, pero si el paciente tiene apoyo familiar adecuado, es decir, no hay un solo cuidador quien asume todo el cuidado, sino este cuidado está distribuido, el riesgo es mucho menor. Sí, claro. Entonces la compañía en el cuidado es crucial, sí o sí. A veces el que cuida es la esposa. Sí, claro. Y la esposa desarrolla La sobrecarga. del la cuidado. sobrecarga. Ujú. Yo he atendido a familiares por alteraciones del trastorno del ánimo Ujú. y cuando les preguntaba, ellos estaban así, pasando por un episodio depresivo, porque tenían que cuidar a su esposo. Claro, la sobrecarga del cuidador. Y tiene un impacto importante en la calidad de vida de esa persona. Y de toda la familia. Y de toda la familia. Y empieza a tener alteraciones cognitivas, puede empezar a olvidarse, pueden tener dolor generalizado. Somatizaciones. Puede tener alteraciones del sueño. Náuseas, mareos, alteraciones, hiporexia, falta de apetito. O sea, Bajan de peso. bajan de peso. Sí, Pueden, sí. pueden empezar a olvidarse también. Claro que sí. Asumen que tienen la enfermedad. Asumen que tienen la enfermedad. Y las cosas se ponen muy, muy feas para la familia. Entonces, la recomendación siempre es distribuir el cuidado. Tal cual. Un buen apoyo familiar. Y entender que la sobrecarga del cuidador existe. No negarla. No es, oye, ¿sabes qué? Te toca esto en esta vida y pues así es, pues, ¿no? Tienes que asumir. Oye, no. Hay que ser empáticos. Suena muy sencillo como médico decirle, mire, usted no pelee con el paciente, no le dé la contra, dele cariño, todo. Pero solamente alguien que ha cuidado a una persona con demencia va a entender lo duro que es cuidar muy a una duro. persona. Es durísimo, ¿no? Y es Muy un duro. proceso, repito, largo. No es 2 meses, no es como la sobrecarga de cuidado que puede aparecer en enfermedades con una trayectoria agresiva, como por ejemplo un cáncer, es distinto. Entonces, en las últimas 6, 8 semanas el paciente se va abajo y ya. Pero en demencia es larguísimo. Sí, claro. O sea, la destrucción de la independencia del paciente es años. Sí. No tenemos el cuerpo, ni estamos preparados genéticamente para esto, biológicamente para esto. O sea, los seres humanos no teníamos tanta expectativa de vida. De hecho, tú comprendes muy bien que con el cambio epidemiológico, la población ha envejecido más y ahora los hijos, como tu paciente, no quieren criar más. No quieren criar más. Y está generando una aberración en la naturaleza, ¿no? O sea, ser padre de mi padre, ser madre de mi madre. No es Claro. algo lógico, ¿no? Algo que ya los epidemiólogos pero tienen que resolver. es una realidad, sucede y va a seguir y sucediendo. va a seguir sucediendo como Va a seguir sucediendo. en el siglo XXI. Tal cual. Sí. Bueno, ha sido una conversación bastante Una tertulia intensa. intensa sobre demencia, que de hecho podemos seguir hablando de demencia, Sí, claro que sí. porque es un tema bastante amplio. En algún momento hablaremos de demencia frontotemporal, en algún momento hablaremos sobre la apatía. Uy, pacientes apáticos es muy difícil tratar también. Sí, claro que sí. Demencia por cuerpos de Lewy. Quizá en algún momento podemos invitar a un neuropsicólogo para que nos... Nos puede brindar cuáles son los dominios ¿Cuáles son los afectados, dominios generalmente. afectados como tal? Porque se afectan diferentes dominios. No solo memoria. No solo hay varios dominios. Claro. Y algunas demencias como frontotemporal, la memoria está intacta, Ujú. ¿no? Pero la conducta. Y ya la el conducta, lenguaje. ¿no? La inhibición es lo que está Claro. alterado, ¿no? Ujú. Bueno, yo no tengo nada más que decir. Yo tampoco, y espero que hayamos podido llegar a los familiares, sobre todo, ¿no? Para entender de que no hay que frivolizar ciertas conductas. Listo, eso es Gracias, todo. Gracias. Chao, chao. Chao.